Los invitamos a tomar asiento, por favor. Autoridades presentes, señoras y señores, muy buenos días. El Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, CLAPES-UC, les da la más cordial bienvenida al seminario Una permisología que favorezca el crecimiento. Saludamos a las autoridades que nos acompañan esta mañana. Señor Nicolás Grau, Ministro de Economía, quien no se encuentra con nosotros presencial porque tuvo que acompañar al Presidente de la República, don Gabriel Boric, a su visita oficial a Estados Unidos, pero sí nos envió una presentación que la veremos un poco más adelante. Señora Javiera Petersen, Subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño, quien se encuentra con nosotros en presentación del Ministro. Señor Rodrigo Galilea, Senador y Presidente de Renovación Nacional. Señora Rosario Navarro, Presidenta de SOFOFA. Señor Rafael Berguán, Presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Señor Felipe Larraín, Director de CLAPES-UC, Profesor titular Economía UC y exministro de Hacienda. Agradecemos asimismo a las autoridades universitarias, académicos, representantes y autoridades del sector público y privado, y a quienes están en esta oportunidad de manera presencial y, por supuesto, a quienes nos siguen vía streaming. La invitación es a participar con sus preguntas y comentarios a través del código QR que se les entregó al ingreso, y a quienes están online a través del chat de la transmisión. A continuación, el señor Felipe Larraín, director de CLAPES-UC, nos entregará unas palabras de bienvenida. Bueno, muy buenos días. Es un gusto estar acá en este lugar. Para algunos que no lo conocen, esta es una de las salas más lindas que hay en esta universidad, el Aula Magna Manuel José Irarrázaval, que tenemos el gusto de poder compartir hoy día en ella este seminario. Quiero dar una bienvenida especial a las autoridades presentes, a la ministra subrogante de Economía, doña Javiera Petersen, al senador y presidente de Renovación Nacional, don Rodrigo Galilea, a la presidenta de SOFOFA, Rosario Navarro, al presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, Rafael Berguán, y al coordinador macroeconómico de CLAPES-UC, don Germán González. Muy especialmente al ministro de Economía, Nicolás Grau, quien, aunque no está presente, nos hizo llegar una presentación sobre este tema de la permisología, que podemos decir, ayer lo conversé con él, es un avance del proyecto, no es el proyecto, pero es un avance del proyecto de ley que será presentado y que fue encargado por el presidente Boric al ministro Grau y a la cartera de Economía. Saludamos a todos los presentes en esta aula magna Manuel José Irarrázaval y a todas las personas que están conectadas vía streaming. El tema que esta mañana nos convoca en este seminario organizado por CLAPES-UC es cómo logramos en Chile una permisología que favorezca el crecimiento. Es un hecho que todos conocen, aceptado de manera transversal, que las crecientes dificultades de aprobación de permisos están obstruyendo el camino de contar con una economía dinámica que nos permita acelerar el paso para alcanzar el desarrollo. El anuncio realizado por el ministro de Economía, Nicolás Grau, respecto a que el proyecto de ley del Gobierno buscará simplificar los procedimientos y reducir los tiempos de tramitación, responde a una necesidad. De no resolverse de manera urgente, seguiremos con un nivel de permisología que nos está ahogando. El estudio de la Comisión Nacional de Productividad y Evaluación, titulado Análisis de permisos sectoriales prioritarios para la inversión en Chile, proporciona una evidencia concreta de la situación. Según esta investigación, un total de 439 procedimientos burocráticos inciden directamente en el proceso de inversión para una inversión de envergadura. En este contexto se identifican 71 organismos responsables
públicos de otorgar un total de 309 permisos que son cruciales para que el proyecto se materialice como inversión. De estos procedimientos, 63 se catalogan como críticos, dado que tienen el potencial de obstaculizar significativamente el avance de un proyecto durante su tramitación. La conducta de estos permisos sectoriales prioritarios en términos de su impacto en el desarrollo de inversiones exhibe una variabilidad notoria. Se constata que aquellos de menor complejidad se gestionan de manera eficiente, con plazos relativamente cortos que promedian alrededor de 2 meses y una tasa de rechazo del orden de 15%. No obstante, a medida que la complejidad de los permisos aumenta, se observa una prolongación considerable en los plazos de tramitación, llegando a un promedio de 17 meses en el caso de los permisos más complejos, al mismo tiempo que la tasa de rechazo también se incrementa, llegando al 30%. El principal problema radica en que en la mayoría de los casos los plazos reales de revisión exceden considerablemente el límite máximo establecido por la ley. Por ejemplo, para el periodo 2008-2022, un permiso de la Dirección General de Aguas para un proyecto de obra hidráulica mayor, cuyo plazo legal es 6 meses, tardó en promedio 49 meses. Esto significa que el plazo efectivo supera en 8 veces el límite legal establecido. La extensión de los tiempos de espera da como resultado la acumulación de un volumen significativo de permisos pendientes de aprobación. Además, genera una ruta crítica en la cual los proyectos pueden demorar varios años en obtener la aprobación necesaria. Todo esto plantea la interrogante de si existen incentivos efectivos para invertir en este contexto. En particular, un proyecto de envergadura puede demorar tranquilamente 10 años para ver la luz, e incluso más. De cara a la urgencia de enfrentar esta burocracia que sigue creciendo día a día y mientras el proyecto de ley termina su tramitación, quiero proponer que se pueda aplicar la medida de silencio administrativo positivo, donde si un proyecto se demora más del plazo legal previamente establecido, se aplica el silencio administrativo. Así, por un lado, colocamos presión a los organismos públicos encargados de avanzar en la tramitación de los distintos proyectos y, por el otro, las iniciativas podrán ver la luz y aportar al bienestar de nuestra población en los plazos que corresponden. Esto, por supuesto, todo esto respetando la legislación y todas las normas, pero al mismo tiempo no perdiendo la oportunidad de materializar aquellos proyectos que nos permitirán fortalecer nuestro crecimiento y dar oportunidades a los chilenos. Esperamos que en este seminario podamos reflexionar sobre cómo retomar este rumbo que, tal como dice su título, con una permisología que favorezca al crecimiento. Sin más preámbulos, demos entonces inicio a este seminario. Gracias por estar aquí y participar de esta conversación tan importante para el futuro del país. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora escucharemos la presentación del señor ministro Nicolás Grau. Muy buenos días. Primero que nada, agradezco a CLAPES por esta invitación y la posibilidad de exponer de este importante tema, la reforma integral a la tramitación de permisos sectoriales. Y por supuesto, me disculpo por no poder estar presente, pero me encuentro viajando con el presidente a Estados Unidos. Déjenme partir por el plan de esta presentación. Primero voy a dar un breve diagnóstico, un breve contexto. Voy a hablar de los objetivos de la reforma y después voy a meterme más al centro de esta presentación, un poco cómo ha sido el procedimiento de desarrollar este proyecto de ley que esperamos ingresar durante este año, porque eso además les va a dar una idea de la magnitud de la reforma y también les va a dar una idea de lo lejos que estamos de una situación óptima en la actualidad en lo que se refiere a permisos sectoriales.
En términos de contexto, es importante entender que esta reforma se inscribe en el pacto fiscal. El pacto fiscal, como ustedes saben, tiene diversas dimensiones. Es un pacto que lo que busca es poder generar un financiamiento de largo plazo sostenible para promover un conjunto de derechos sociales, y eso lo hace aumentando el crecimiento, gastando mejor los recursos, disminuyendo la evasión y la ilusión, y también haciendo una propuesta en última instancia de cambios tributarios. Hay un conjunto de medidas muy amplias en materia de crecimiento, y uno de los ángulos o una de las dimensiones de estas medidas pro crecimiento son justamente los cambios que queremos hacer como gobierno a los permisos para una inversión. Y allí hay 4 cosas que se están trabajando. Primero, va a haber una reforma al sistema de evaluación ambiental, que por supuesto está a cargo de la ministra Rojas. Luego va a haber 2 reformas específicas a permisos sectoriales. Uno, la reforma a concesiones marítimas, que está allí involucrado tanto el Ministerio de Bienes Nacionales como el Ministerio de Defensa, y una reforma a la Ley de Patrimonio del Consejo de Monumentos, que por supuesto lo lidera el Ministerio de Cultura. Lo que yo les voy a presentar hoy día es el 4º punto, es decir, es la reforma integral a la tramitación de permisos sectoriales. Eso es lo que nosotros estamos impulsando desde el Ministerio de Economía. Para darles alguna idea de qué son los permisos sectoriales y cuál es la dificultad o el desafío que tenemos asociado a esta materia. Primero, una forma muy simple de entender los permisos sectoriales es pensar que los permisos sectoriales son los no ambientales, o los que no son parte del proceso de evaluación ambiental. No son pocos estos permisos. Dependiendo de cómo se les clasifique, estamos hablando de en torno a 400 permisos. En particular, los permisos que vamos a abordar en esta reforma son 380 permisos, y están tramitados por más de 30 servicios del Estado, cerca de 40, de hecho. Eh, Hay una serie de problemas asociados a estos permisos, pero yo diría que el problema principal y que se expresa en diversas dimensiones, es que no existe un sistema de permisos sectoriales. Es decir, cada uno de estos permisos tiene una lógica individual. De estos 380 permisos, buscan salvaguardar algo relevante, muchas veces evitar ciertos riesgos que son importantes, pero al no existir un sistema coherente, eso implica una serie de consecuencias que por de pronto generan que no exista una buena relación entre el riesgo del proyecto y, por ejemplo, la cantidad de permisos que se deba llevar a cabo. Entonces, esto redunda en procesos de evaluación excesivamente largos, tiempos que no se cumplen, tiempos que en algunos casos ni siquiera están definidos en los permisos, y eso redunda en falta de certeza jurídica, inexistencia de información centralizada, en fin. En el Ministerio de Economía nosotros tenemos una división que se llama Oficina de Grandes Proyectos, y esta que contiene, perdón, la Oficina de Grandes Proyectos, que es lo que anteriormente se llamaba GPS, y a partir del trabajo de esta oficina, que sigue y acompaña un conjunto de proyectos en todo su proceso de permisos, tanto en la parte medioambiental como en la parte sectorial, es que podemos tener estos datos que les presentamos acá, que también son datos que ha levantado en su minuto la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. ¿Qué es lo que se ve acá? Se ve primero que esto es solo una selección de permisos que han tenido bastantes dificultades. Entonces, estos son permisos que en el eje X se ve la cantidad de proyectos de inversión que están utilizando o que están teniendo que presentar estos permisos. Entonces, una cantidad grande de proyectos. Y acá en el eje Y se ve el tiempo que se están demorando respecto al tiempo que está especificado en la ley. Entonces, como pueden ver, algunos se están demorando entre 2 veces hasta incluso 8 veces el tiempo que se debieran demorar. Esto, por supuesto, acá estoy eligiendo los permisos más problemáticos, es decir, permisos que o bien son muy utilizados y se están demorando más del tiempo que deberían, o permisos que son no tan utilizados, pero que se están demorando mucho más de lo que deberían. Es decir, tenemos un problema. Este es un problema sistémico, no es un problema que se puede resolver solo a través de una mejor gestión, que es lo que en general han tratado las distintas administraciones con un éxito, yo diría, acotado, incluyéndonos nosotros hasta ahora, hasta el momento de ingresar este proyecto de ley. ¿Cuáles son los objetivos de la reforma? Estandarización. Aquí, como no existe un sistema, no existe un marco, un paraguas en el cual se articulen todos estos permisos. Eficiencia, es decir, reducir los tiempos de tramitación. Proporcionalidad, esto es lo que les comentaba antes, es decir, que existe una relación entre el riesgo del proyecto y la cantidad de permisos o el tiempo involucrado en su evaluación. Previsibilidad, que existe información, que existe transparencia, que el privado que está llevando este proyecto, o también el sector público, porque
estos permisos los enfrentan tanto los proyectos de inversión del sector público como del sector privado, pueda tener toda la información y toda la transparencia respecto a estos procesos. Y por último, una institucionalidad, es decir, crear una gobernanza centralizada que articule, que monitoree, que mejore en el tiempo todos estos permisos sectoriales. Para darles alguna idea del alcance de esta reforma, si uno partiera con todos los trámites que se tienen que hacer fuera del sistema de evaluación ambiental, uno llegaría en torno a 500 trámites, esos 467 que están allí. Nosotros nos centramos en algo que hemos denominado autorizaciones, que es un subconjunto de estos 467, y nos quedamos durante este proceso en 380 autorizaciones. A eso vamos a llevar nuestros permisos sectoriales. Estas 380 autorizaciones están alojadas en 38 servicios públicos, y lo que hemos hecho desde el primer semestre de este año es tener mesas técnicas, en particular 29 mesas técnicas en que agrupamos estos 38 servicios públicos. Con ellas hemos tenido entre 3 a 5 reuniones con cada una, es decir, ustedes pueden contar la cantidad de reuniones que se han tenido para justamente coordinar, articular e ir conversando con ellos esta transformación que estamos haciendo. Y quiero decir acá, de forma bien responsable, que la recepción en los servicios ha sido muy positiva, y eso da cuenta que el problema acá no tiene que ver necesariamente con un comportamiento o digamos, un mal desempeño en estos servicios, sino que tiene más bien que ver con un sistema que está mal pensado, que eso determina finalmente malas cargas de trabajo y determina un diseño equivocado que hace que, a pesar de que las personas en general hagan bien su trabajo, tengamos este desempeño muy lejano de un desempeño óptimo en términos de nuestros permisos sectoriales. Pero esta diapositiva les permite a ustedes tener una idea de la dimensión del trabajo y de la articulación interministerial que este proyecto de ley requiere. Y eso, la contracara de eso, es que, por supuesto, para poder haber hecho este avance que hemos hecho durante estos meses y que estemos prontos a poder ingresar a este proyecto, es algo que es solo posible por la relevancia que le ha dado el presidente de la República a este proyecto de ley, ¿no? Porque eso es lo que nos ha permitido a nosotros como Ministerio de Economía poder hacer toda esta coordinación entre todos estos servicios. Esto involucra más de 12 ministerios, con el apoyo y con la espalda política que esto requiere. Este esquema que está acá les entrega un diagrama de todo el proceso, todo el flujo de un proyecto de inversión. Especifica también cuál es el alcance de nuestro proyecto de ley y también especifica cómo hemos ido organizando nosotros los distintos permisos sectoriales. Los permisos sectoriales, como en la actualidad no son parte de un sistema, no están categorizados, ¿no? Y es una de las cosas que hemos ido haciendo en este proyecto de ley para que, una vez que se definen las categorías de cada uno de estos permisos, se determine un conjunto de medidas que permitan avanzar con cada uno de los objetivos ya presentados para cada una de esas tipologías de permisos. Entonces, ¿qué es lo que se ilustra acá? Las cajitas que están en colores son los permisos sectoriales, son tipologías de permisos sectoriales, y es lo que va a abordar nuestro proyecto de ley. Y lo que está rodeado en una línea discontinua roja es la parte del Servicio de Evaluación Ambiental, y es lo que está trabajando, por supuesto, el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces acá lo que yo voy a hacer ahora, en lo que sigue la presentación, es que voy a describir qué es lo que estamos haciendo para cada una de estas cajas. Las autorizaciones de administración de disposición, autorizaciones de proyecto, autorizaciones de funcionamiento y autorizaciones de localización. Algunas de las medidas van a ser transversales a todos estos permisos, y van a haber otras medidas que van a ser específicas a algunos de estos permisos. Y ustedes ahí se van a dar cuenta que tal vez la transformación más profunda que se está haciendo para una tipología de permiso dice relación con los permisos que están en naranjo, es decir, con las autorizaciones de proyecto y las autorizaciones de funcionamiento. Ya, entonces, partamos por cada una de estas cajas y déjenme transmitirle qué es lo que estamos haciendo en cada una de estas cajas. Insisto, algunos temas van a ser transversales, otros temas van a ser particulares a las cajas. Y después voy a hablar también de grandes cambios asociados a este proyecto, entre otras cosas, la generación de una agencia que tenga como rol justamente hacer que este sistema funcione, y que además vaya mejorando en el tiempo. Entonces, las autorizaciones de administración y disposición. ¿De qué estamos hablando acá? Les pongo algunos ejemplos: servidumbre eléctrica, concesiones de uso oneroso de bien fiscal. Esto es lo que hace bienes nacionales, que es bien relevante, por ejemplo, para los proyectos de hidrógeno verde en el norte, y las concesiones marítimas, que actualmente son
son entregadas por las Fuerzas Armadas, y que uno de nuestras ideas en estos proyectos que les comenté al principio, no como una parte de la reforma de los permisos sectoriales, sino como uno de los proyectos, como uno de los 4 proyectos que les comenté al principio asociados al pacto fiscal, es que las concesiones marítimas finalmente las entregue el Ministerio de Bienes Nacionales. ¿Cuáles van a ser las medidas que van a existir, que vamos a agregar para específicamente para estas autorizaciones de administración y disposición? Lo primero es que van a haber trámites de admisibilidad. Esto es bien importante para saber qué permisos tienen que ir por acá, cuáles no, bajo qué condiciones, en fin. Segundo, va a haber una mejor regulación de iteraciones, suspensión de plazos, prescindencia y silencio positivo intermedio. ¿A qué se refiere el silencio positivo intermedio? Y a iteraciones en general, es que muchas veces este tipo de autorizaciones requiere también permisos intermedios, es decir, para dar, por ejemplo, la concesión de uso oneroso de bien fiscal, el Ministerio de Bienes Nacionales tiene que requerir permisos y informaciones de otros ministerios u otras instituciones del Estado. Entonces, lo que vamos a hacer acá es regular esas interacciones, entre otras cosas, generando silencio positivo intermedio. Eso nos va a permitir apurar ese proceso. Y por último, algo que va a ser transversal a las distintas cajas es que vamos a tener incentivos para la tramitación en tiempo y forma. Hay un conjunto de incentivos que se pueden tener en la administración pública, y nosotros vamos a hacer uso de esos incentivos para efectos de poder tener mejores tiempos en este tipo de permisos. En lo que se refiere a autorización de localización, aquí les doy 2 ejemplos: permisos para el corte de bosque nativo de CONAF y permiso de caza o captura de especies protegidas del SAC. ¿Cuáles son las medidas que vamos a impulsar acá? Al igual que en el caso de autorización y administración y disposición, trámites de admisibilidad. Vamos a más incluir algo que se ha discutido por mucho tiempo y que creemos que hay que moverse en esa dirección, que son revisores independientes, es decir, la posibilidad de que para ciertas etapas, no para la decisión final, no para las partes subjetivas, pero sí para ciertas etapas, se puedan contratar revisores independientes que descompriman la presión de trámites y de trabajo en este tipo de permisos. Tal como vamos a hacer en el caso anterior, vamos a promover una mejor regulación de las iteraciones entre los distintos servicios, y también, como señalé con anterioridad, vamos a tener incentivos para tramitación en tiempo y forma. Ahora voy a describir la parte de la reforma donde hacemos una transformación más profunda. Es decir, la parte donde, además de otras medidas generales institucionales que les voy a comentar más adelante, la parte donde nosotros esperamos exista una mayor ganancia en términos de la reducción del tiempo. Estos permisos nosotros los denominamos de naturaleza dual, porque son permisos que en el fondo se dan, buscan evitar el mismo riesgo, cuidar el mismo aspecto, pero se dan en 2 momentos del tiempo. Se dan para efectos de iniciar un proyecto, a eso es lo que llamamos autorización de proyecto, y, por ejemplo, iniciar una construcción, y se dan finalmente para recibir la construcción al final de ella, para ver que todo esté en orden, es decir, que se cumplieron en el fondo los criterios que se definieron en la autorización de proyectos. Algunos ejemplos de esto son la aprobación de proyectos del sitio de almacenamiento de residuos peligrosos, que lo hace la Seremía de Salud, autorización del sistema particular de agua potable, y también los permisos de edificación de las DOM. Es aquí, como les comentaba antes, donde vamos a hacer, en términos específicos, en este tipo de permisos, donde esperamos hacer la reducción más importante en términos de tiempo. ¿Y por qué? Porque vamos a definir una lógica de reemplazar algunos de estos permisos por declaraciones, en la medida que se cumplan ciertas condiciones que voy a explicar más adelante. Por supuesto, esto va a implicar avanzar a un proceso de mayor autorregulación, y eso implica una responsabilidad del titular y fiscalización. Vamos a tener también aquí revisiones independientes y admisibilidad, revisores, perdón, independientes y admisibilidad, que es lo que les comenté antes, y también vamos a tener incentivos para tramitación de tiempo y forma. Pero déjenme ahora explicar cómo va a funcionar este sistema de umbrales. Lo que vamos a tener es que imaginemos un proyecto que tiene que solicitar 60 permisos que tienen esta naturaleza dual. Lo que vamos a hacer es que para cada uno de esos permisos va a existir un umbral, va a existir 2 umbrales, para ser más preciso,
que va a depender de las características del proyecto. Y si uno está por bajo de ese umbral, se va a ir por el track más liviano en términos de permiso, donde en vez de tener que hacer un permiso al inicio y un permiso al final, va a tener que dar una declaración al inicio de la obra y una declaración para efectos de recepcionar esa obra. En el track intermedio, cuando esté entre el umbral 1 y el umbral 2, va a tener que hacer una declaración al inicio de la obra y finalmente un permiso. Y el track 3, cuando está por sobre el umbral más alto, va a funcionar como es la actualidad, es decir, con la necesidad de tener que llevar a cabo dos permisos. Fíjense que acá lo que va por estos tres tipos de track no es el proyecto, no es que se define un proyecto que van a ir todos sus permisos por arriba, por al medio, por abajo, sino que para cada permiso de cada proyecto se va a definir por qué track uno se va. Y es por eso que tienen que ser definidos umbrales objetivos, para que no se tenga que perder tiempo. No es que va a haber una institucionalidad que va a tener que definir por qué track uno se va, sino que van a haber criterios objetivos. Por ejemplo, si es un proyecto minero, esos criterios objetivos en algunos casos, para algunos proyectos, van a tener que ver con el tonelaje de la producción posterior, por ejemplo, es decir, algo muy objetivo. ¿Cómo va a haber un ahorro de tiempo a propósito de este diseño de tracks? Va a haber ahorros de tiempo por dos razones. La primera, porque una parte importante de los permisos, tanto para proyectos grandes como para proyectos pequeños, se van a ir por los tracks más livianos. Y eso, por supuesto, va a hacer que el proyecto vaya más rápido. Pero además, el hecho de que muchos permisos de diversos proyectos se vayan por los tracks más livianos en términos de uso de permiso, va a significar que con la misma gente, con la misma capacidad que hay actualmente en los servicios, vamos a poder dar respuesta a los permisos con mayor celeridad, porque vamos a tener la misma capacidad, ¿no es cierto?, de gente, de tiempo, de capacidades para responder a un conjunto más acotado de permisos. Entonces, incluso para los proyectos cuyos permisos no se vayan tanto por los tracks más livianos, incluso para esos proyectos van a haber ganancias muy, muy importantes. Déjenme ahora darles alguna idea de cuántos permisos estamos hablando que van a participar de este diseño de umbrales. Esto es lo que nosotros llamamos en nuestro equipo de trabajo los proyectos que son umbralizables, los permisos, perdón, que son umbralizables. Cuando nosotros partimos este trabajo, vimos que estos permisos de naturaleza dual, es decir, de esos 380 permisos que hablábamos al principio, hay 178 que tienen este diseño, esta naturaleza dual, perdón. Lo que estamos trabajando en el proyecto de ley, luego de estas conversaciones, negociaciones con estos cerca de 40 servicios que están involucrados en los permisos sectoriales, tenemos en la actualidad entre 85 y 105 permisos que son umbralizables y que ya tenemos un acuerdo con los servicios para efectos de poder umbralizarlo. Y además tenemos un conjunto cerca de 10 permisos que creemos que se pueden eliminar, porque no, por distintas razones ya no son permisos necesarios. Es decir, estamos hablando de entre un tercio y un cuarto de los permisos involucrados en el diseño de permisos sectoriales que van a ser umbralizables y por lo tanto vamos a tener ganancias de tiempo muy, muy importantes asociadas a estos permisos. Ahora, junto con hacer todo lo que acabo de señalar, hay un conjunto de institucionalidades y mecanismos que va a tener esta reforma, que nos va a permitir que esto avance mejor en cada uno de los permisos, que sea más transparente, que tengamos más información centralizada para tomar mejores decisiones. Por ejemplo, si uno quiere que existan incentivos que dependen de, entre otras cosas, los tiempos, por supuesto que necesita una generación centralizada, una información centralizada de esos tiempos. Entonces, para todo eso, vamos a utilizar esta plataforma Super, la ventanilla única de tramitación sectorial. Esta es una plataforma que fue implementada en la administración anterior. Cuando nosotros llegamos al gobierno, es una plataforma, ¿no es cierto?, que permite dar seguimiento del punto de vista del titular, del privado, permite dar seguimiento a sus distintos permisos para un proyecto en específico. Cuando nosotros llegamos al gobierno, había en torno a un 15% de los permisos digitalizados interoperables, que significa que existe interoperabilidad, que el lenguaje en el que esto está en el servicio sea un lenguaje que pueda ser entendido por esta página Super que está alojada en el Ministerio de Economía. Entonces hay que hacer un proceso de interoperabilidad con cada uno de esos servicios para cada uno de estos permisos. Y nuestro compromiso
esto fue un compromiso que hicimos a propósito de la Agenda Pro Inversión que realizamos en conjunto con el Ministerio de Hacienda en septiembre del año 2022. Nuestro compromiso es que a final de este año tengamos el 100% de esos permisos que estén ya, déjenme acá ponerle la batería a mi computador, eso, que estén ya con interoperabilidad. Y vamos a cumplir eso, o sea, en torno a diciembre, enero vamos a tener que el 100%, estamos hablando de más de 150 permisos, vayan a estar interoperables y digitalizados para efectos de poder dar seguimiento a través de esta plataforma. Ahora, esto, lo que acabo de señalar, no ha requerido un cambio legal, ¿no es cierto? O sea, la idea de tener una ventanilla única es algo que se viene avanzando desde la administración anterior y que nosotros le hemos dado continuidad. Pero, en el marco legal que nosotros vamos a generar, en esta reforma estructural que va a definir, a generar un sistema de permisos sectoriales, esta plataforma va a ser mucho más importante, porque ahora los tiempos van a haber una mayor especificación de los tiempos que se deben cumplir, van a haber consecuencias asociadas a estos tiempos, van a haber incentivos, en fin, y por lo tanto la utilización que le vamos a dar a esta plataforma, a esta ventanilla única, va a ser mucho más relevante. Es decir, la ventanilla ya existía, pero va a estar potenciado su rol a propósito de esta reforma que vamos a realizar. Junto con potenciar y además darle un estatuto legal, ¿no es cierto?, a esta ventanilla única, vamos a tener una gobernanza que coordine toda la tramitación sectorial. Una agencia con una serie de atribuciones que actualmente no tiene ninguna institución para efectos de hacer que los distintos elementos que están definidos en esta ley efectivamente se cumplan. Algo que quiero comentar de la parte que se me olvidó señalar de lo anterior, es que, por ejemplo, una de las atribuciones una de las características que va a tener esta ventanilla única de tramitación sectorial y que solo tiene sentido una vez que se haga esta reforma legal, es que en los casos en los que exista este silencio positivo, por ejemplo, en esta página se van a poder imprimir los certificados de esos silencios positivos. Es decir, como va a ir existiendo un monitoreo centralizado de los tiempos de todos estos permisos, eso nos va a permitir justamente que el titular pueda, cuando se cumpla un tiempo de acuerdo a la ley, exigir que ese permiso, en caso que involucre un silencio positivo, se le pueda dar una autorización. Ya, voy a comentarle ahora cuáles van a ser las atribuciones y cuáles van a ser los roles de esta agencia, de esta gobernanza que va a coordinar todo el proceso de tramitación sectorial, cuyo impacto va a estar en todos estos permisos, en todas estas tres tipologías, perdón, de permisos, o, bueno, 3 colores, 4 tipologías y los naranjos, que estos permisos duales los dividimos en dos. Bueno, esta gobernanza va a tener un conjunto de roles. El primero, voy a partir de esta parte de la derecha, el primero es que, bueno, va a supervisar que se cumplan efectivamente las normas de tramitación. En la actualidad, más de la mitad de los permisos sectoriales no tiene un tiempo asociado, un tiempo máximo. Nosotros vamos a definir un tiempo máximo para cada una de estas tipologías, pero una vez que se definen los tiempos máximos, alguna agencia tiene que corroborar que se cumplan efectivamente esos tiempos máximos. Y como les comentaba antes, en los casos que exista silencio positivo, alguna gobernanza tiene que determinar que cuando se cumple ese plazo y hay de un permiso específico que tiene asociado un silencio positivo, ese silencio positivo efectivamente se pueda ejercer. ¿Qué otras cosas va a poder hacer esta agencia? Además de supervisar, que yo diría que aquí hay dos cosas fundamentales gruesas. Uno, supervisar que se cumplan los tiempos, en fin, que todo lo que está especificado en este proyecto de ley, que va a ser un paraguas, se cumpla, ¿no? Pero además, lo que uno quiere es que esta agencia recopile toda la información, centralice toda la información respecto a los tiempos de cada uno de estos permisos, ¿no? Cuestión que actualmente no existe, ¿no? Lo que hacemos nosotros en la Oficina de Grandes Proyectos del Ministerio de Economía, y que también lo ha hecho con anterioridad la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, es ir juntando esta información de forma que está totalmente dispersa y desarticulada. Esta agencia va a ser garante de que exista transparencia, de que toda esta información sea centralizada y que eso nos permita más ir analizando en el tiempo cómo va funcionando este sistema.
Y eso ahí me muevo a otra de las cosas que va a hacer esta gobernanza. Esta gobernanza va a partir de la información que va a ir generando, va a poder dictar instrucciones y recomendaciones para mejorar la tramitación, va a poder ir evaluando el sistema e ir proponiendo mejoras normativas. Por ejemplo, en la actualidad, la Fiscalía Nacional Económica hace su informe de mercado, normalmente en torno a uno al año, y siempre en esos informes de mercado, en que analiza un mercado en particular, donde normalmente hay problemas asociados a competencia, siempre hace alguna propuesta de cómo, alguna propuesta de cambio legal de cómo mejorar ese mercado en particular. Bueno, lo mismo podría hacer esta agencia, ¿no? Hacer propuestas bien específicas para efectos que el Ejecutivo en su minuto pueda hacer mejoras. Por supuesto, va a tener que administrar la ventanilla única digital, súper, y va a, en términos de transparencia, difundir reportes y estadísticas. No va a ser una gobernanza necesariamente tan grande de tantas personas, porque esta gobernanza no se va a meter a la definición de cada uno de estos 380 permisos. Es más bien una agencia que tiene un rol de garante procedimental, de que cada una de las cosas que especifica este sistema se cumplan, vaya mejorando en el tiempo, exista transparencia, existe una coordinación entre los servicios públicos, entre las distintas subsecretarías involucradas. Es decir, esto es bien importante porque en la actualidad, y esto le ha pasado a todos los gobiernos, cuando uno trata de, desde los distintos ministerios, de ir mejorando y gestionando los desafíos asociados a estos permisos, se da cuenta que en la actualidad en realidad no existe una institucionalidad en Chile que tenga la atribución, la potestad, la gente, la capacidad para finalmente hacer que este sistema funcione de forma adecuada. Así que este cambio, la generación de esta gobernanza de tramitación sectorial es clave para que todo lo que señalé antes no se transforme en letra muerta, sino que tenga consecuencias muy concretas y nos permite avanzar en cada uno de los objetivos de la reforma. Acá les traigo un ejemplo bien concreto, este es un ejemplo que viene de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, en que se tomaron proyectos mineros y se dieron distintas fases, la fase de preinversión, en la fase de construcción, tanto la parte del servicio de evaluación ambiental, que es lo que está en la primera parte, como todo lo que tiene que ver con permisos sectoriales. Permisos sectoriales preconstrucción y permisos sectoriales que se piden durante la construcción donde operaría nuestra reforma. Entonces, algo que les quería adelantar acá para que se hagan alguna idea es, ocupando los mismos colores de antes, es decir, los naranjos son estos permisos de naturaleza dual, donde podemos tener estos distintos tracks asociados al riesgo específico, y los morados son estos permisos de localización. Entonces, esto lo que ilustra acá es que en algunos proyectos, por ejemplo, proyectos mineros, esta reforma va a tener un impacto muy importante. Algo en lo que estamos trabajando y que vamos a tener al momento de ingresar el proyecto es que vamos a tener proyectos específicos que hemos seguido nosotros en el tiempo y que sabemos cuánto se demoraron en cada una de las etapas, y vamos a mostrar cómo podría haber reducido el tiempo de ese proyecto si estuviera operando nuestro proyecto de ley. Eso es algo que uno, para que sea sustantivo y para que sea muy informativo, hay que hacerlo para proyectos específicos, y eso lo vamos a hacer al momento que ingresemos a este proyecto. Ahora, algo que me gustaría señalar es que esta reforma a los permisos sectoriales no solo va a tener un impacto relevante en grandes proyectos, que en general son los proyectos mineros, proyectos que, por ejemplo, tienen que pasar por el sistema de evaluación ambiental. Hay proyectos a veces mucho más pequeños, que son proyectos que por su naturaleza no tienen que pasar por el sistema de evaluación ambiental y donde todos los permisos que tienen que enfrentar son permisos sectoriales. Entonces, esos proyectos más pequeños, esta reforma va en el fondo a impactar al 100% de los permisos que tienen que enfrentar. Por lo tanto, esta va a ser una reforma que va a tener impactos positivos en toda la gama de proyectos de inversión que uno puede imaginar. Para darle alguna idea del proyecto ley, nosotros ya tenemos, pues, o sea, tenemos ya escrito este proyecto de ley. Es un proyecto de ley, el hecho cuando uno ya lo tiene escrito, por supuesto que tiene que haber una serie de coordinaciones con diversos ministerios, conversaciones tanto con SECPRES, y también conversaciones relevantes con DIPRES. Por lo tanto, nos queda todavía algunas semanas para ingresar,
pero como ya lo tenemos escrito, yo puedo dar cuenta de cuál es la estructura general de este proyecto. Lo primero tiene tres partes, en el fondo hay una ley marco de autorizaciones sectoriales. Aquí lo primero es que se configura este sistema. Se definen las tipologías, lo que les comentaba antes. Después se definen reglas mínimas de tramitación sectorial, que son para todos estos permisos. Plazos máximos, estos silencios positivos, final, intermedio. Los silencios positivos, en teoría, podrían ya incluso funcionar en la actualidad, pero por distintas razones no funcionan, entonces nosotros nos vamos a hacer cargo de aquello. Los procesos de admisibilidad, los incentivos, como los PMG, que pueden tener un rol relevante en que efectivamente se logren cumplir los plazos estipulados en este proyecto de ley. También la posibilidad de que profesionales y entidades técnicas colaboradoras puedan participar de este proceso, ¿no? Ayudando en tareas secundarias a estos distintos servicios de manera tal de poder agilizar el proceso de tramitación de permiso en cada uno de estos servicios. Esa es la primera parte de este proyecto de ley. La segunda se refiere a institucionalidad para la regulación sectorial, ¿no? Aquí estamos hablando de estas dos grandes pilares transversales que va a tener el sistema. Por un lado, la ventanilla única de tramitación, ¿eh? Que es darle un mayor rol a la ventanilla que ya existe, junto con, tan importante como lo anterior, o sea, junto con darle un estatuto legal a esta ventanilla, darle un conjunto de atribuciones que ahora van a tener sentido dado este proyecto de ley, y como les comentaba antes, la gobernanza del sistema de tramitación, que es clave que exista una agencia con potestad, con atribuciones para hacer que este sistema funcione. Y por último, este es un proyecto de ley que implica solo por el hecho, por ejemplo, de definir estos proyectos que hemos llamado, permisos, perdón, que hemos llamado umbralizables, es decir, permisos que bajo ciertas condiciones pueden reemplazarse por una declaración. El hecho de que exista aquello, en muchos casos, significa cambiar alguna ley, ¿no? Cambiar alguna ley sectorial. Es por esa razón que este proyecto de ley no solo va a tener un articulado que dice relación con la creación de este sistema, sino que además va a alterar decenas de leyes actualmente vigentes, y a futuro también va a alterar decenas de reglamentos actualmente vigentes. Y eso va a ser parte del proyecto de ley que vamos a ingresar. O sea, por ejemplo, si uno quiere que un permiso bajo ciertas condiciones, como señalaba con anterioridad, pueda ser reemplazado por una declaración, eso requiere un cambio legal en los permisos que estén definidos en la ley. La última diapositiva es contarles cómo ha sido todo este proceso. Nosotros durante el año 2022 tuvimos sesiones exploratorias. Aquí armamos un consejo asesor que ha asesorado al Ministerio de Economía para todo este proceso de este proyecto de ley, y en términos más generales de los permisos sectoriales y distintas mejoras que se han realizado. Allí ha habido personas con experiencia en distintos gobiernos que han hecho una contribución muy, muy relevante. Después, yo diría, a finales del año 2022 ya tomamos la decisión de movernos en esta dirección, de abandonar esta idea de tratar de solucionar el problema de los permisos sectoriales a través de la gestión, ¿no? Y decir, mira, este sistema, o la ausencia de un sistema, de hecho, tiene tantos problemas que lo que hay que hacer es una reforma estructural ambiciosa que genere este sistema y que aborde de forma estructural los problemas asociados y que redundan en tiempo excesivo, en falta de previsibilidad y no necesariamente en mejora regulatoria. Nosotros estamos convencidos que es posible hacer todas estas cosas que le acabo de señalar sin disminuir la calidad regulatoria de nuestro país, que es algo muy, muy relevante, ¿no es cierto? Nosotros no queremos tener problemas a propósito de proyectos que no funcionen bien. Estamos de permisos, perdón, que no funcionen bien y que no cuiden bien el principio que buscan salvaguardar. Después trabajamos el diseño general, y después empezó la parte más desafiante, que fue el codiseño con estos 39 servicios, algo que ya terminamos. Ahora, después hicimos un codiseño de habilitación de umbrales con servicios que eran los que concentraban la mayor cantidad de estos permisos de naturaleza dual. Y al mismo tiempo, ya desde mediados de este año empezamos a escribir el proyecto. Actualmente ya existe un borrador y estamos trabajando con los distintos ministerios involucrados para poder cerrar esto y poderlo presentar durante este año, tal cual como comprometió nuestro presidente Gabriel Boric. Termino con eso. Agradezco a Clapes nuevamente por la posibilidad de hacer esta presentación. Sé que va a estar gente del ministerio, la subsecretaria allí, para contestar más preguntas, que está allí.
Y bueno, agradezco también en particular al exministro Larraín también que me hizo esta invitación en términos personales. Ojalá que esto permita aclarar las dudas que existen y también entender la magnitud de lo que estamos haciendo. Yo estoy convencido que va a haber un acuerdo muy transversal asociado a un proyecto de esta naturaleza, pero es algo difícil, que va a requerir harto apoyo y una muy buena disposición del Parlamento y de los distintos sectores políticos involucrados. Eso. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a la distancia por sus palabras. Daremos ahora inicio al panel de conversación que será moderado por el señor Germán González, coordinador macroeconómico de CLAPES UC. Invitamos a ubicarse a los asientos a los panelistas Rosario Navarro, Javiera Petersen, Rodrigo Galilea, Rafael Berguán y Germán González. Bienvenidos. Bueno, ¿se oye bien? ¿Sí? Bueno, muy buenos días. Vamos a continuar entonces con nuestro seminario. Después de esta gran presentación del ministro Grau, lo que nos corresponde ahora es un panel de conversación que voy a explicar brevemente cómo va a estar organizado. La idea es que tengamos una ronda de comentarios de unos 8 minutos aproximadamente. Yo les voy a ir avisando el tiempo, donde básicamente se les va a pedir que desde su área de conocimiento, de influencia, puedan comentar qué les parece este desafío que tenemos, cómo está avanzando este proyecto de ley, el diagnóstico. Tenemos un desafío bien grande, un tema que genera consenso, que parece ser muy importante, no solo para el crecimiento, sino que también para la competencia, para la generación de ingresos fiscales y en una serie de dimensiones. Y por lo tanto, la idea es que en esa primera ronda de 8 minutos cada uno pueda manifestar su opinión, 8 minutos aproximados, yo les voy a ir señalando. Vamos a ir por orden alfabético y luego vamos a tener una segunda ronda de cierre de 2 o 3 minutos para que planteen ideas, comentarios que hayan quedado pendientes en la primera ronda y vamos a recibir también preguntas del público que yo voy a tratar de agrupar y planteárselas para que ustedes puedan responder. Entonces, yendo en orden alfabético, le doy la palabra a Rafael Berguán. Bueno, muchas gracias, Germán, gracias, exministro Larraín, Felipe, por la invitación y también, bueno, felicito el trabajo que ha estado haciendo el Ministerio de Economía. Nosotros hemos tratado de aportar recibiendo mandatos desde la autoridad, tanto en el gobierno previo como en este. Aprovecho de mencionarlo porque está en la página web de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Hay un primer informe hace ya varios años, en el tiempo en que el ministro Valente era ministro de Economía, sobre permisos en sectores críticos relevantes para grandes proyectos de inversión. Después hicimos un segundo informe sobre permisos en el mundo de las pymes, pequeñas y medianas empresas. Y finalmente, mandatados por este gobierno, y es en el contexto en el cual hemos trabajado, ¿no es cierto?, durante un rato largo, entregando insumos, ahí veo a la subsecretaria, particularmente con el Ministerio de Economía, pero por cierto trabajando también con otros ministerios. Publicamos hace algunos meses atrás, está en nuestra página web, veo hoy a Cristian Romero, que lideró el equipo de la comisión que trabajó en esto, este informe que pretendió hacer una revisión completa del sistema de permisos. Lo digo para avalar un poco y complementar lo que decía el ministro. Uno tiende muchas veces a mirar muestras representativas, ¿no? Esto es censal. Acá nosotros revisamos en la comisión, hicimos el esfuerzo, se nos pueden haber quedado permisos fuera simplemente porque ni siquiera sabemos muy bien todavía en Chile cuál es la totalidad de estos, pero revisamos del orden de 128.000 permisos que se tramitaron entre 2018 y 2022. Es así de completa la revisión y eso es lo que uno pretende caracterizar. Muchas de estas cosas, ¿no es cierto?, complementadas con lo que además el equipo del Ministerio de Economía y otros ministerios han ido haciendo, es lo que mostraba el ministro Grau recién. Decir, tal vez, como complemento de lo que decía el ministro, él lo planteó al final, yo quiero hacer un punto en función de las conversaciones que he tenido. Déjeme partir en negativo pero positivo. Me gustaría decir que lo que no es hacer una revisión del sistema de permisos. De hecho, la palabra permisología no me gusta porque siento que tiene una carga negativa. Y como decía muy bien recién el ministro, esto no es sobre desregular, ¿no es cierto? Esto no es sobre desregular, no es sobre reducir la regulación.
es sobre regular adecuadamente. Ese es el primer punto que quiero hacer. En algunos casos habrá que aumentar la regulación, en otros habrá que reducirla, pero no es sobre miremos para el lado para promover un objetivo determinado en sí mismo, por ejemplo, inversión para crecer. Es para invertir más y mejor, de manera tal que crezcamos más y mejor, pero resguardando como corresponde los bienes jurídicos que la regulación busca, ¿no es cierto?, proteger. Lo segundo que quiero decir en términos de que no es esto, pensando en complementar lo que decía el ministro, esto ya salió de la presentación, está implícito, esto no es solamente sobre grandes proyectos de inversión. No es los 3 o 4 proyectos que cada lustro mueven la aguja por sí solos, ¿no es cierto?, sino que es sobre los miles, y por eso hay del orden de 128.000 trámites, permisos que se tramitaron, es sobre los miles de proyectos de inversión que día a día ocurren en una economía moderna, compleja como es la chilena, y que tienen que funcionar mejor para que, aunque individualmente sean insignificantes, transformen a nuestra economía en una economía sana, ¿no es cierto? Eso es lo segundo que quería mencionar en términos de qué no es esto. Y lo tercero es que esto no es solamente sobre inversión, un poco complementando lo anterior. Esto es de manera muy importante sobre modernización del Estado. Y conecto esto con lo que ha sido el debate en el mundo y también en Chile reciente. Pensar en una mejor relación entre el regulador y el regulado permite también aumentar la confianza en la autoridad. Y cuando uno aumenta la confianza en la autoridad, en el Estado, este mismo tiene, a través de los gobiernos, mayor capacidad, estoy pensando desde la economía, para hacer política pública de mejor manera. Si uno desconfía por completo en lo que hace la autoridad todo el tiempo, es mucho menos eficiente y al final menos eficaz el proceso regulatorio que tiene que asumir la autoridad. Entonces, esto también puede ayudar incluso a mejorar, no quiero darle la cohesión social, en términos de, desde la confianza, permitir que funcione mejor el Estado en Chile. Así que eso es lo que no es esto, o no es solamente. Hago un par de comentarios durante estos pocos minutos que tenemos iniciales. Tal vez decir que, si yo tuviera que resumir, son 3 los grandes problemas. Uno apareció mucho en la presentación, que es el problema de ineficiencia, en el sentido que el Estado tarda mucho en responder, afirmativa o negativamente, pero tarda mucho, incluso mucho más, como decían ahí, que los plazos que corresponden. De acuerdo a la misma norma, cuando esto está especificado, y el plazo supletorio creo que son 6 meses, pero esto está muy por encima de eso. Segundo, esto es sobre lo que nosotros hemos llamado en los informes nuestros, un problema también de incertidumbre, en el sentido de que aquí tú muchas veces no sabes lo que te van a pedir, pero más patético, lo estoy diciendo para provocarnos, es que el mismo regulador muchas veces no sabe lo que tiene que pedir. Por cierto, no tiene idea muchas veces de en qué etapa del proceso está una determinada aprobación o no, eventual. Mucho menos aún sabe si otras instituciones dentro del mismo Estado están o no haciendo las cosas. Así es que esto tiene que ver también entonces sobre dar certeza, y finalmente esto tiene que ver sobre estabilidad. Entonces es un problema de ineficiencia, incerteza y falta de estabilidad o inestabilidad, en el sentido que tienen que haber vías de impugnación, por supuesto, y el Estado está integrado por distintas instituciones que son independientes entre sí, pero lo que no puede ocurrir es que las vías de impugnación, que en Chile hoy día, según me decía Cristian la otra vez, que es abogado que lideró este informe, son más de 10 en la actualidad y creciendo, que muchas veces estas no son las adecuadas en tiempo y forma. Entonces, no se trata de que una autoridad independiente de otra dentro del Estado no pueda varios años después decir, oye, esto no debió haber ocurrido, o esto está mal y tiene que echarse para atrás, a pesar de que el inversionista cumplió con lo que en su momento le dijeron era lo que había que hacer. El punto es que, aunque tenga razón esa autoridad, eso nunca debió haber pasado. Está funcionando mal el sistema cuando 4 o 5 años después nos damos cuenta que un edificio no se debió haber construido y la gente ya está viviendo en él. O sea, es el Estado el que tiene la obligación de que eso no ocurra. Es un desafío, por cierto. Bueno, entonces quería decir, oye, una cosita que se me quedó antes del que no es, cuando digo que esto no es solamente sobre empresas grandes o grandes proyectos de inversión, eso significa que también es sobre la posibilidad de que muchas empresas pequeñas en una economía sana, dinámica, puedan competir.
porque si la carga regulatoria está mal calibrada y el costo que impone es demasiado oneroso para el objetivo que está tratando de satisfacer, resulta que lo que al final termina ocurriendo es que son solo las empresas grandes las que pueden financiar esa carga regulatoria. Tienen una unidad completa, se dedica a eso, se meten los costos del sistema y se acabó. Pero los que tienen que estar para competirle a las empresas grandes, algún día agarrando escala, no pueden y mueren en el proceso. Entonces esto también afecta no solo el funcionamiento del Estado, pero del mercado, y hace que la economía sea menos competitiva. Tiene todas esas virtudes preocuparse de estas cosas. Oye, y al final del día, como decía el ministro, un ejemplo que a esta altura parece el de los notarios, lo estamos usando como punching ball, que es el del Consejo de Monumentos Nacionales. Yo creo que es un poquito injusto porque se ha transformado como en el símbolo de estos problemas. Es que al final incluso la misma institución reconoce que si el proceso no funciona bien, tampoco termina resguardando, no es que no lo haga de manera adecuada, óptima, tampoco termina resguardando en nivel el objetivo que busca originalmente, cuando no hay un registro, un catastro del patrimonio arquitectónico. Entonces tú al final ni siquiera sabes al final si lo que impusiste y exigiste sirvió para proteger o no lo que tenías que proteger. Bueno, un par de comentarios finales en el minuto y medio que me queda, o menos de un minuto. A pesar de todo lo que acabo de decir, y de que aquí hay, como decía el ministro, más de 400 trámites, más de 300 permisos, más de 60 que son críticos, la verdad que hay un número reducido de ellos que son los que concentran el problema principal. Ahí se habló, por ejemplo, voy a mencionar 4, el Consejo de Monumentos Nacionales, el tema de las declaraciones de pertinencia, el tema de los permisos de construcción, el tema de las concesiones marítimas, por mencionar, concentran de manera muy importante una parte relevante de lo que está sucediendo. Y a veces la respuesta para resolver este problema es legal, con el desafío que eso significa, a veces es reglamentario, que es un poco más fácil, no quiero pasar allá en la democracia, pero lo legal tiene sus tiempos, sus plazos y sus complejidades, a veces es reglamentario y a veces resulta que es solamente un problema de gestión y tiene que ver más bien con una costumbre, con una forma de hacer las cosas, con un miedo que existe por razones históricas de avanzar en una determinada dirección porque no está claramente especificado en algún lugar de cómo funciona la institución, cuál o no debe ser el determinada la responsabilidad o no de la autoridad. Entonces eso lleva a que esta cuestión funcione mal, lo traba, impide que el proceso siga avanzando, ¿no es cierto?, y se resuelva. Entonces quiero terminar esta primera ronda con una visión un poquito optimista. O sea, aquí hay una cosa muy compleja, yo estoy súper de acuerdo con cómo el Ministerio de Economía ha avanzado en términos de preocuparse también al final del día de la mirada completa, sistémica, vía gobernanza, pero también es cierto, para ser propositivo, que hay muchas cositas que son razonablemente pequeñas, que al final se pueden resolver de forma razonablemente simple. Pero claro, me quedo con que necesitamos este gran proyecto, yo creo que ya se han acumulado a través de los años, se llenó el vaso, es la última gotita que ya afortunadamente permitió que tengamos más conciencia de esto y yo creo que finalmente vamos a tener más pronto que tarde un cambio radical en cómo funciona el sistema que va a tener efectos no solo a largo plazo como ocurre con la educación en 20 años, pero tal vez el mismo próximo año una vez que el proyecto de ley se aprueba, porque la inversión así como se va rápido puede volver rápido si el sistema lo permite. Así que termino con esto y feliz de haber escuchado al ministro, aquí tengo a la subsecretaria, por el trabajo que está haciendo el gobierno en esta materia. Gracias. Muchas gracias, Rafael, y aprovechar de saludar y felicitar el esfuerzo que ha hecho la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, porque es un trabajo enorme que es muy importante para lograr este objetivo y felicitaciones por todo el trabajo que han hecho en esa materia. Los siguientes 8 minutos para el senador Rodrigo Galilea. Gracias, Germán. Empiezo agradeciendo también el trabajo de la Comisión, todo lo que han hecho en términos de medir, estudiar, no sé cuántos, decenas de miles de permisos para poder llegar a ordenar esta información e intentar hacer este esfuerzo, lo encuentro de la primera importancia. Voy a partir con algo medio autobiográfico, porque yo tengo ciertos sesgos. Yo cuando era chico era empresario, entonces he estado, y ahora de adulto me toca ser político. Y voy a decir 2 cosas. Tengo grabado en mi vida, así como en una sensación corporal, años en que me podía, o nos podía, porque no era una empresa sola, nos podía haber ido bien en términos así de estado de resultado, pero la sensación al final del año es que lo habíamos pasado pésimo. Y lo habíamos pasado pésimo
porque todo el año había sido pelear y pelear y pelear y pelear en un desgaste absolutamente insólito para sacar adelante lo que la empresa en que me tocaba trabajar quería sacar adelante. Y eso termina siendo absolutamente lapidario en términos de esfuerzos de largo plazo. Y otra cosa que siempre me gusta señalar es que yo era del rubro inmobiliario. En 1990, para poner una fecha así clara y concreta, entre que nosotros comprábamos un pedazo de tierra y estábamos construyendo, no creo que haya pasado mucho más de 3 meses. Hoy día, y Rafael hacía mención al final de su exposición, ese mismo esfuerzo es de más de 2 años, con toda certeza. Y por lo tanto, a una empresa chica es sencillamente imposible entrar a participar, a competir, a darle dinamismo a un sector de la economía, porque simplemente no es capaz de pasar el nivel de gasto, de inversión, de asesoría, en fin, todo lo que hay que llegar a tener para lograr los permisos definitivos. O sea, hoy es mucho más difícil conseguir los permisos que hacer lo que uno quería hacer. Entonces, dejo eso porque es así. O sea, la dinámica, cómo fuimos complejizando las cosas es absolutamente impresionante. Y la complejidad viene dado finalmente por o falta de recursos, y eso lo explica bien los informes de la Comisión, herramientas de los propios servicios, gente capacitada, en fin, y la complejidad técnica de algunos procesos, particularmente proyectos que son más difíciles. Yo no descarto, y eso creo que la Comisión no ha evaluado, que haya también intereses creados muchas veces en lo difícil que es aprobar ciertos permisos. Y aunque digan de que el Consejo de Monumentos Nacionales sea una especie de punching ball, yo creo que ahí pasa algo que va más allá de lo que uno pueda entender. Nosotros, y aquí me paso ya a la faceta parlamentaria, con el senador Alfonso Urresti, del Partido Socialista, Cruz Coque, Evópoli, yo, Renovación Nacional, y la verdad es que todos con quienes hablamos, hemos estado en una lucha incesante para que la famosa ley de patrimonio pueda avanzar, y pueda avanzar al menos en reformar el Consejo de Monumentos Nacionales, que tenga sus expresiones regionales, que puedan ir resolviendo, que no se concentre todo en una sola secretaría, porque eso ya, lo curioso es que no hay ministro que nos haya dicho, y de gobierno del presidente Piñera, de gobierno del presidente Boric, no hay ministro que no nos haya dicho estamos totalmente de acuerdo. Incluso se ha llegado en la ley de presupuesto algunos años en que nos dicen, que nosotros apretamos ahí y decimos, oye, no han hecho nada, no hemos avanzado ni un centímetro, no vamos a aprobar el presupuesto del Consejo o del Ministerio de Cultura. Y nos dicen, senadores, nos citan a una sala de reuniones y nos dicen, está redactado, esto se presenta en 15 días más. Por favor, no nos pongan problemas. Bueno, finalmente el cuento del tío. No avanza, y no avanza, y no avanza, y no avanza. Y la desregulación con el Consejo de Monumentos Nacionales es total. Incluso algo tan básico que todos los ministros nos han dicho, que al menos van a decir que no necesitan una ley para eso. Es un problema de decreto interno, de decir qué elementos patrimoniales tienen valor patrimonial y cuáles no tienen valor patrimonial, que es algo bastante sencillo de hacer y que también se niegan a hacer. Y tienen, esto como veo ahí a gente de la Cámara Chilena de Construcción, y tienen a N empresas llenando sacos de piedrecita, y no es broma, de piedrecitas o restos de greda que no tienen más de 1 centímetro de diámetro, sacos y sacos y sacos,
a veces más de un año, tú llenas los sacos y le dice el consejo, bueno, ahora llévelo a un museo, y no hay ningún museo que quiera los sacos, porque eso evidentemente no tiene ningún valor patrimonial, independiente que sea un resto patrimonial, no tiene ningún valor. Entonces aquí se juntan un montón de elementos que son difíciles de abordar, y por eso el esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Economía lo encuentro sumamente valorable. Ahora, aquí hay un problema de leyes, hay un problema de regulación de potestad administrativa, pero también de una cultura de cada uno de los servicios. Y quiero aprovechar, porque todavía estamos a tiempo de corregir, ya que está la subsecretaria aquí. Estábamos observando a propósito de la ley de presupuesto, uno de los indicadores que tienen que definen los PMG, todos ubican lo que son los PMG, los PMG tienen varios indicadores. Uno de ellos, el de gestión eficaz. El 90% del indicador gestión eficaz tiene un solo indicador, que es equidad de género. Que es bien curioso, no tengo ningún problema con la equidad de género, por supuesto, pero no parece ser ese un razonable indicador de gestión eficaz de un determinado servicio. Yo lo conversé con el Servicio de Evaluación Ambiental, con la directora, y le dije, oye, pero ella no se había dado cuenta. Entonces me da la impresión de que en la cultura del Estado esto no logra. Entonces, como estamos todavía a tiempo, subsecretaria, yo creo que todos los servicios tienen que llevar la equidad de género a metas transversales del servicio, que es como normalmente se tiene, y en la gestión eficaz, ir, por ejemplo, a plazos, indicadores de gestión, cosas mucho más tangibles, porque si no, esto simplemente, la cultura del ministerio, del servicio, de lo que sea, de la agencia, no va a estar impregnada de este propósito de darle efectivamente celeridad, productividad, etcétera, 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 al aparataje estatal. Todavía estamos a tiempo de corregir y yo creo que sería, subsecretaria, una buena medida de que a lo mejor esto que hicieron inobservadamente, no creo que haya habido ninguna mala fe, sino que lo pusieron nomás y pasó. Yo creo que eso hay que revisarlo y todavía estamos a tiempo de revisarlo en lo que es la ley de presupuesto para el año 2024. ¿Me falta un minuto? Ya, voy a elegir los temas entonces. Quiero hacer un recuerdo también, a propósito de que se va a hacer un ingreso de ley. El ministro Valente presentó un proyecto de ley de productividad y fue extremadamente discutido. El ministro Larraín era parte también de ese equipo y fue extremadamente discutido, donde uno pensaba que podían haber consensos políticos, simplemente no existían. Entonces, este tema, por anga o por manga, siempre termina mucho más complejo. Por lo tanto, yo creo que Rafael dio buenas pistas de cómo debiéramos abordar y le sugiero yo al gobierno hacerlo. Jamás hablar de desregulación, porque eso nos lleva al precipicio de inmediato. En el Parlamento eso no va a caminar, por más que para algunos sea una frase bonita, para otros va a ser una palabra pésima y por lo tanto no va a caminar. Incluso la palabra productividad resulta sospechosa en muchos sectores, pero la palabra que no resulta nunca sospechosa es modernización del Estado. Y por lo tanto, termino estas palabras sugiriéndole al gobierno que, buscando los propósitos que todos compartimos, encuentre un título que puede ir por el lado de modernización del Estado, que va a hacerse subir, va a hacer que se suban sin prejuicios, creo que todos los sectores políticos, para tratar de hacer de esto una causa común y no una causa de un sector político determinado. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Galilea, por sus palabras. Ahora le cedo los 8 minutos a la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro. Adelante. Muchas gracias por la invitación a CLAPES, a este interesante panel.
Primero que nada, quiero agradecer y valorar porque me pareció muy buena la presentación del ministro. Creo que la intención, por lo menos, del presidente Boric, que hizo mención en los 2 encuentros que me tocó estar con él la semana pasada, de ponerle harto esfuerzo a sacar adelante este proyecto, me parece muy notable el compromiso del ministro Grau, de la ministra Roja. Hemos tenido también ahí reuniones con la ministra López y estamos, yo creo que ahí, por lo menos todos de acuerdo que hay una necesidad, así que lo valoramos enormemente. Agradezco también estar aquí porque, queramos o no, la empresa, la industria y Sofofa, que somos los que representamos a ellos, somos finalmente los usuarios reales de estos trámites. Entonces, conocemos muy profundamente los dolores, pero también las oportunidades. Y en este camino recorrido tenemos bastante hallazgo, hemos ido tomando este termómetro de qué cosas podríamos hacer, qué cosas funcionan y no. Y porque creemos firmemente que la colaboración público-privada es lo que nos va a llevar a que estas cosas, como decía el senador, funcionen. Porque si salimos a vender las cosas solitos, hay menos posibilidades de que finalmente resulten. Sofofa, para los que no saben, tiene 22 gremios regionales, tenemos conocimiento territorial, 40 sectoriales, o sea, representamos a varias industrias distintas y más de 4.000 empresas directa o indirectamente. Y en los hallazgos que hemos hecho, o donde está el dolor empírico, como le digo yo, es la ausencia y no cumplimiento de plazo, el ministro lo mencionó, en algunos casos no existen, en otros simplemente no se cumplen, porque no hay como algún incentivo explícito para que eso ocurra. El segundo es la falta de digitalización, muchos de los trámites siguen siendo presenciales. El tema de la coordinación, que el ministro también lo puso, se requieren pronunciamientos, más de 300 trámites, no hay trazabilidad, no hay priorización, existe mirada técnica, pero no hay una mirada intersectorial. Así que ahí también coincidimos en ese diagnóstico y hallazgo. El tema de los incentivos y las capacidades diversas y no homogéneas, creo que también ha sido una gran parte del dolor que sufren la industria y las empresas día a día. Y hay un tema del miedo, aquí no lo hemos mencionado en el panel, por eso lo quiero hacer más explícito. Cuando tú finalmente trabajas con un funcionario que está tramitando, hay mucho temor a cometer un error. Y ese temor yo creo que también es parte del no tener estas normas claras, cuáles son los principios basales y la discrecionalidad que recae en el funcionario que tiene que tomar la decisión. Y eso genera mucho desincentivo y bastante julepe, para decirlo en castellano chileno. Y también quiero hacerme cargo de que han habido errores en el pasado que hemos cometido tanto las empresas como las instituciones públicas, y eso empieza a dejar como un dolorcito que creo que también hay que hacer evidente porque uno puede aprender de los errores del pasado. Entonces, falta agilidad, simplificación, modernización y una mirada integral. Así que la buena noticia es que hay un sentido de urgencia en la presentación del ministro CB, en los anuncios que se han hecho en las últimas semanas, la academia, los centros de investigación, los expertos y la industria, estamos bastante de acuerdo en este sentido de urgencia. Segunda cosa que yo veo muy a favor es que hay evidencia internacional, o sea, además de tener datos aquí, no estamos inventando la rueda. Chile tiende a ser un país que se inspira, pero se inspira en muy buenas prácticas. Yo creo que no tenemos para qué ir a mirar prácticas mal hechas. Aquí hay, la Unión Europea tiene estándares increíbles y nosotros tenemos eso también para aprender. La tercera buena noticia es que se puede avanzar en 2 carriles en paralelo. Yo creo que aquí en lo inmediato y el corto plazo, pero también en el largo plazo y más estructural. Y ahí me gustaría entrar en un doble clic porque me parece muy positivo como la mirada que el ministro plantea en su presentación. En el corto plazo vemos que al sistema habría que agregarle algunos componentes como la priorización en el tema del uso oneroso, las concesiones marítimas, los permisos de urbanización. Yo creo que ahí hay bastante foco en la presentación del ministro de dónde debieran estar estas priorizaciones. El segundo punto, que también lo vi presente en la presentación, es poner indicadores de gestión formal para que hayan incentivos en el cumplimiento de plazos. Esta cultura como cultura de accountability, le digo yo, pero una cultura de que el debido proceso ocurra no solo por el debido proceso, sino porque también creemos que ahí hay un beneficio y se puede medir. Tercero, más focos en estándares que en requisitos. El ministro le ponía esta palabra umbralizables. Me parece muy positivo. Habíamos también levantado desde la industria esto de tener un órgano coordinador
y me parece buenísimo que estén pensando en esa agencia, donde los ministerios, los servicios estén acopiados en una ventanilla única, pero que no solo coordine, sino que acopie, informe, analice, difunda buenas prácticas y supervise. Hay un quinto tema que yo creo que todos coincidimos, que es más tecnología, con omnicanalidad, ventanilla única, trazabilidad, que tanto el usuario final como la misma autoridad pueda saber en qué estado se encuentra un trámite. La interoperabilidad del proceso, que ahí resucitar está súper. Y yo creo que todo esto ayudaría a simplificar, gestionar, reducir tiempos de espera. Sí me hace falta, como ahí lo vi, pero este súper mega blueprint, donde igual vamos a tener que tener interacción directa con el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Entiendo que va en un carril separado, pero si tú miras el proceso completo, es muy importante que esté al menos sintonizado, si no nos va a quedar ahí un tapón que va a ser muy complejo de sortear. Y en lo más estructural, aquí vuelvo a repetir, no creo que sea el momento de inventar la rueda, hay mucha evidencia internacional. Necesitamos elevar el nivel de capacidades tanto públicas como de los privados también, de cómo entramos a estos procesos de manera más diligente para disminuir esta discrecionalidad. Y para eso creemos que hay estándares, normas y criterios que deben ser transversales. El ministro lo puso, estos criterios comunes, que tengamos una gran caja así con donde todos los criterios comunes que requerimos, y para algún permiso en específico que sea muy casuístico, entrar a una cajita específica sobre ese permiso. Pero creo que podríamos llegar a gran consenso de cuáles son los criterios comunes. Este combo box que le decimos en la SOFOFA. Y esto le quitaría un montón de presión también al usuario, a este miedo que yo digo que veo de repente en el operador, que tiene que llenar esta cantidad de cosas y finalmente le puede recaer todas las penas del infierno si es que llega a cometer algún error. Un buen diseño yo creo que es prioritario en estos cambios estructurales. Con un buen diseño después, como decía Rafael, uno puede ir haciendo modificaciones en el tiempo que no necesariamente pasan por una normativa. Y el segundo gran habilitador como estructural yo creo que tiene que ver con las capacidades y competencias, cómo vamos fortaleciendo el rol de estos funcionarios evaluadores, que no pasa por solo tener más. Creo que aquí a veces cometemos el error de que cuando decimos hay que fortalecer, pensamos que hay que contratar como a hordas de personas. No, yo creo que darle más competencias. Y habíamos hablado de estos evaluadores externos, el ministro también lo menciona, nos parece muy positivo estos evaluadores externos independientes. Y habíamos discutido esto de a lo mejor tener un fondo ciego que sea financiado por los propios empresas que tienen que entrar a esta tramitación, para no tener todo lo que podría generarse si el fondo no fuera ciego, financiado por los titulares de proyectos, y creemos que ahí podríamos avanzar también. Solo decirle a la subsecre que estamos aquí súper disponibles, los gremios. Tenemos un centro de medio ambiente que ha trabajado enormemente, tenemos buenos resultados, lo que ha pasado en Quintero Puchuncaví, ahora con Finlandia, que vamos a tener estos monitoreos, esto es más vinculado al tema de evaluación de impacto ambiental, pero monitoreo, entendiendo que las empresas a veces se miran solo el ombligo y solo están midiendo sus propios indicadores, a veces nos hace falta esta mirada más integral. Entonces aprovechen también el conocimiento que tenemos experto ahí. Tenemos un área de políticas públicas y de estudios súper robusta, así que también tenemos mucha data copiada. Y venimos trabajando también como un actor más del sistema, que tenemos muchas ganas que esto avance y prospere, porque a todos nos gustaría tener un Estado mucho más moderno, y porque creemos firmemente que con mayor inversión vamos a empujar y recuperar esta senda de crecimiento, y que uno de los habilitadores para volver a crecer son estas certezas que necesitamos. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Rosario Navarro, y muy dentro del tiempo, muchas gracias. Perfecto, muy bien. Entonces, 8 minutos para la subsecretaria Petersen, por favor. Muchas gracias. Aprovecho de saludar a quienes me acompañan en el panel y también a todos quienes nos escuchan, ya sea presencial o virtualmente. Voy a tratar de tomarme menos minutos porque entiendo que
El ministro se tomó también los minutos para poder explicar bien la reforma. Voy a tratar de reaccionar a las reacciones desde una mirada que creo que es bastante consensuada. Y acá parto quizás con la última palabra de Rosario. O sea, primero es el sentido de urgencia con el que estamos trabajando, que no solamente se expresa en las palabras del presidente, en las palabras del ministro, sino también en el equipo del Ministerio de Economía. Hay un equipo que está dedicado exclusivamente a esto. Así que estamos trabajando con toda la urgencia que este proyecto necesita. Y también un punto sobre algo que tú decías. Efectivamente, como bien presentaba el ministro, hay 4 reformas que están avanzando en paralelo, pero coordinadamente, porque entendemos que si bien tienen especificidades que requieren un tratamiento distinto, requieren una coordinación también para no poder en este diseño de origen estar fomentando futuros espacios de descoordinaciones, que creo que es justamente lo que hoy día estamos subsanando de lo que se hizo o lo que no se hizo en otros momentos. Y ahora, pensando en algo que tanto Rafael subrayaba como también el senador, pensando en cómo se plantea esta reforma para poder aunar no solamente los consensos en el debate público, sino que esos consensos se traduzcan en una tramitación que pueda ser lo más ágil posible. Y efectivamente creo que el concepto de modernización del Estado puede aunar muchas intenciones de avanzar de forma ágil. Y yo creo que es importante pensar también en esta reforma que el objetivo último que tiene esta reforma es poder mejorar el estándar de la regulación en Chile. Y eso es importante entenderlo también desde la concepción de que los permisos, entendiendo al permiso sectorial como la autorización que el Estado requiere para poder avanzar en alguna actividad económica, es un permiso que, como bien lo decía el ministro, busca resguardar algún interés público. Yo creo que esta reforma y esta discusión nos lleva también a la reflexión sobre cuáles son las mejores formas de resguardar ese interés público. Y en eso nos vamos a dar cuenta que ciertos intereses, la forma de cautelar esos intereses pasa por poder mejorar algún permiso, pasa por quizás sacar algún permiso, saca por robustecer algún permiso. Y todo esto se tiene que entender dentro de la especificidad sectorial, de la regulación sectorial en la que se enmarca este permiso, pero también de la actividad económica en particular. Y acá algo que se mencionaba, y quizás Rosario también lo comentó al final, y que busca también incorporarse dentro de esta gobernanza que se presenta, es que este sistema tiene que ser un sistema dinámico, porque nosotros estamos viendo, y siempre ha sido así, pero hoy día, a propósito, por ejemplo, de la crisis climática, vamos a estar viendo evoluciones que requieren también tener su contrapeso después en cómo nuestro sistema se va adecuando justamente a esto. Entonces, dado que los intereses que busca resguardar los diversos permisos son diversos, lo que nosotros necesitamos y lo que está haciendo esta reforma es subir el estándar. Del Estado para poder efectivamente no solamente revisar todos los permisos que ya tenemos hoy día andando, sino que para que los permisos que de aquí en adelante o desde que la reforma esté ya implementada se hagan con un mejor estándar. Y eso efectivamente, siguiendo lo que decía Rafael, es algo que mejora muchas cosas también indirectas de lo que esta reforma busca. Este propósito de poder aumentar la calidad regulatoria en Chile está en línea con todas las recomendaciones de la OCDE en esta materia. Y en esto también creo que es importante recalcar que es un trabajo que no solamente viene desde esta administración, sino que es un trabajo que se viene de administraciones anteriores. Y en eso tenemos, o sea, el Ministerio de Economía ya desde el gobierno anterior, a través de, en ese entonces, la oficina Open, ahora la División de Competencia y Mejora Regulatoria, ha estado trabajando en la implementación de evaluaciones ex ante. Acá, para quienes siguen el trabajo parlamentario, conocen lo que eran los informes de productividad, y que hoy día tenemos informes de impacto regulatorio justamente para poder pedirle a la administración que propone proyectos de ley que puedan responder preguntas bien básicas sobre el objetivo de esta reforma, sobre qué es lo que busca resguardar, cómo se va a resguardar, cuáles son los indicadores. Y esto no solamente refiere a los permisos, sino que efectivamente a la regulación en nuestro país.
Para ir terminando, yo creo que efectivamente en esta idea de mejorar el estándar de la regulación en Chile, creo que hay 3 puntos que esta reforma busca consagrar para poder avanzar en ese propósito. Lo primero es, como yo ya les mencionaba, asegurar que todos los permisos que se creen a futuro partan de un estándar más elevado de los que hemos tenido hasta el momento. En segundo lugar, y algo muy relevante que se ha mencionado desde distintas dimensiones, es que necesitamos desarrollar las capacidades institucionales para que efectivamente este mejor estándar pueda ser implementado y seguido por los servicios, que no es algo tan trivial porque los servicios funcionan justamente según lógicas que son distintas y hay que entenderlas muy bien, y en eso el trabajo que ha hecho el Ministerio a través de estas 29 mesas técnicas nos ha permitido poder incorporar esa especificidad para poder avanzar en esto. Y en tercer lugar es poder hacernos cargo de la falta de información y transparencia del sistema, que yo creo que justamente a propósito de estos tiempos que nosotros buscamos subsanar, si esto uno lo suma, esta falta de información y de transparencia, genera muchas veces diagnósticos que son quizás un poco más inciertos sobre lo que realmente se tiene que hacer. Y en ese sentido creo que es bien relevante algo que está en nuestro proyecto, es que nosotros partimos con una suerte de ley marco que finalmente va efectivamente a mejorar este estándar desde las distintas medidas. Si bien hay ciertas medidas, como bien decían, pasan por una modificación legal, otra por una modificación de reglamento, otro por casos más sencillos de mejorar la gestión de la administración. Esto tiene que entenderse como una mejora a nivel de sistema y como una mejora y una elevación de los estándares de la regulación en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretaria. Hemos recibido algunas preguntas que voy a tratar de agrupar en 3 o 4, y la idea es que ahora tengamos, el que quiera, digamos, puede hacerse cargo de esas preguntas, no es para alguien específico, y la idea es que hagamos una segunda ronda de 2 o 3 minutos máximos por cada uno en el mismo orden que hicimos la primera ronda de preguntas. Entonces, los temas que han aparecido en las preguntas del público, de quienes nos siguen tanto presencialmente como por streaming, tienen que ver, en primer lugar, con algo que se mencionó acá la pasada, pero si es que alguien quiere profundizar sobre eso, bienvenido, y tiene que ver con que la parte relacionada con el sistema de evaluación de impacto ambiental queda fuera de esta reforma. Hay una percepción de que esto es algo bien importante también y que va a seguir pesando, ¿verdad?, sobre los trámites que tienen que hacer los proyectos de inversión que se quieren llevar a cabo. Eso por un lado. En segundo lugar, respecto de la opinión, si alguno de ustedes quisiera referirse a la idea de dejar este proyecto dentro del pacto fiscal o más bien debiera ir por un carril separado, digamos, si es que está bien o no condicionarlo a la aprobación de ese pacto fiscal. Tercero, surgió una pregunta sobre la necesidad de racionalizar o evaluar o eliminar algunos trámites o proyectos que son anti-inversión, porque todo el proyecto tiene que ver con cómo se agiliza y se da más certeza respecto de lo que ya hay. Y una persona que hizo una pregunta específica además sobre la ley de aporte al espacio público, pero en general su pregunta se centraba en cómo o si está pensado hacer una revisión más profunda de la cantidad de trámites y si es posible, ¿verdad?, racionalizarlos y reducirlos. Y una última pregunta que creo yo que es importante para dar certeza, que entiendo que es uno de los objetivos de este proyecto, preguntarle a la subsecretaria cuando tenga su oportunidad si es que es posible tener mayor claridad de cómo se ve la tramitación del proyecto y la eventual implementación, dado que el senador dijo que este tema que parece que genera mucho consenso técnico hoy día, en el Congreso podría ser un poco más complicada su tramitación. Un poco saber cómo el Ministerio está viendo los plazos que siguen de aquí en adelante. Entonces, eso es básicamente el resumen de lo que hemos recibido. Los últimos 2 o 3 minutos para Rafael Berguán.
A ver, de lo que ha salido, a mí me gustaría relevar un par de cosas, sobre todo pensando en prejuicios. Uno en general dice, mira, aquí puede haber un exceso de burocracia, yo voy a tener que crear más burocracia para hacerme cargo de la burocracia. A propósito de la institucionalidad, no, yo estoy de acuerdo con que se haga. Por lo que se ha dicho, quiero enfatizar la importancia de que esto no se va a resolver con la mano invisible, que no es una suma de cositas individuales que no correlacionan entre sí, sino que uno de los problemas justamente es que la autoridad muchas veces mira en silos el problema y no tiene la mirada sistémica, lo decía también Rosario recién, a veces esto tiene que ver con que el regulador muchas veces está un poquito en la incertidumbre en términos de cómo lo van a evaluar y prefiere sobregirarse en términos de la mirada prudencial y es conservador en extremo porque esto no está claramente bien definido, etcétera. Entonces, lo que planteaba el ministro al final en términos de nueva institucionalidad yo creo que tiene que ayudarnos, en la medida que esté bien diseñada, por supuesto, a avanzar en la dirección correcta y es absolutamente esencial. Un segundo comentario muy breve que quiero hacer es que también salió varias veces, y bueno, estoy en una universidad, tal vez no debería decir esto, pero aquí yo creo que copiar no es malo. Aquí efectivamente, lo decía Rosario, hay muchas cosas que copiar. Tenemos un problema en términos de que muchas veces la regulación en Chile, yo fui regulador bancario, uno no lleva los riesgos a cero, uno los mitiga. Entonces aquí hay un problema de falta de proporcionalidad y tenemos que ser capaces entonces de generar umbrales de riesgo, tenemos que ser capaces de permitir que muchas veces haya simplemente declaraciones ex ante de que se está cumpliendo con una determinada regulación que es necesaria y luego ex post vayamos a fiscalizar. No lo vamos a hacer si está en peligro, ¿no es cierto?, la salud de todo el país, porque ahí el riesgo no lo justifica, pero en muchos casos sí. Y bueno, y si pillamos que alguien, sea privado o no, mintió, que le caiga todo el peso del Estado, por cierto, porque eso afecta más que nada la confianza en el mercado, en el sistema y en la posibilidad de hacer una economía sana. Pero hay mucho espacio para que se haga ex post. Y lo último que menciono a propósito de lo mismo es que, y bueno, lo decía también el senador Galilea, efectivamente, yo siento que aquí hay poco, uno como economista es medio cínico. Lo primero que hace es buscar el grupo de interés que está bloqueando esta cuestión. Entonces, uno dice, oye, ¿quién está detrás? ¿A quién no le conviene que esto avance? ¿Por qué ha costado tanto? Acá, sin embargo, yo creo que muchas veces hay más temores que grupos de interés. No quiero ser ingenuo, no digo que no haya grupos de interés, los hay siempre, todos los somos, y muchas veces tienen capturada la regulación en perjuicio del bien público general, pero yo creo que este es uno de estos casos en el que tiene más que ver con cómo se han hecho siempre las cosas y un ejemplo de eso y de miedos, pero también hay ciertos prejuicios desde el mundo político. Yo tuve conversaciones, voy a proteger a los culpables, no voy a decir sus nombres porque no se pueden defender, pero yo alguna vez hablé, en mi último comentario, con personas que yo respeto mucho en el mundo parlamentario, en el mundo del Senado sobre todo, y les hablábamos de la práctica no solo internacional, sino que chilena. Por ejemplo, en el mundo de la declaración de la DGA, en el mundo también de la SEC, de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, de usar revisores externos y pasarle el costo al privado, cuando a veces la revisión es un costo tan chiquitito. Entonces, por supuesto, las personas que hacen esto, como el listado del home center de los gaffiters, suena despectivo, pero no lo pretendo en esa dirección. Es un grupo de personas que está ex ante aprobadas, ¿no es cierto?, que igual pueden ser capturadas, pero también puede ser capturado el Estado, por Dios. Entonces, me decían desde el mundo parlamentario, no, eso es privatizar la regulación. Yo estoy usando esto como ejemplo. Entonces, a veces también hay efectivamente temores, ideología mal entendida y la verdad que si miramos dentro del mismo Chile, no hay que ir a Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, mismo Chile ya se usan los traspasos de costos, la experiencia ha sido larga y positiva, lo que tenemos que hacer es ampliarla. Entonces tengo una mirada nuevamente positiva que yo creo que a esta altura, después de tanto trabajo, finalmente esta cosa está cerrando y vamos a poder avanzar. Gracias. Gracias, Rafael. Los últimos 2 o 3 minutos, senador Galilea. Me voy a colgar de lo último que dijo Rafael. Los revisores externos es una práctica que existe en Chile en el ámbito Ley General de Urbanismo y Construcciones y que perfectamente podría ser replicable. Hay que vencer unas resistencias gigantes, porque efectivamente la duda es, bueno, pero si yo estoy pagándole al tipo que tiene que darme la autorización, como ahí hay un tema que resolver, pero efectivamente lo que se hace en otros países funciona. Y lo que ocurre es que si alguien se salta la regla, simplemente le caen las penas del infierno. Pero yo quería recalcar 2 cosas últimas. Uno, alguien preguntaba si esto debiera ir de la mano del pacto fiscal y
yo creo que esto tiene un mérito en sí mismo. Puede que esté, puede que no esté, pero no lo dejaría subyugado a nada. O sea, esto tiene que avanzar y tiene su carril y tiene su urgencia. Puede estar dentro del pacto así como enunciado, pero no puede estar sujeto o condicionado o amarrado a nada. Esta es una urgencia del país que hay que lograr sacar adelante. Dentro de las cosas que explicó el ministro, hay una que yo creo que puede ser muy útil, que es, y Felipe Larraín algo lo mencionó, el tema del silencio. El silencio administrativo, yo creo que para la aprobación final, la grande, pienso que no resulta. Sería ir derechito a una judicialización total de permisos. Pero sí, el silencio administrativo que opere para una cierta cantidad de permisos intermedios, creo que es una buena ecuación y que puede efectivamente funcionar muy, pero muy, muy bien. Y aunque parezca disco rayado, subsecretaria, voy a insistir en el punto que no se ha logrado resolver nunca, así que si podemos avanzar, el Estado tiene que sentirse parte de todo esto. Y la única manera en que se puede sentir parte, más allá de una entelequia intelectual, es a través de los PMG. Y los PMG tienen que ser rotundos y tienen que ser fuertes en este aspecto. Si podemos hacer algo relevante y que la DIPRES nos dé una mano para que efectivamente hayan premios especiales para los servicios que cumplen con las metas de gestión en tiempo y forma, yo creo que eso sería, yo creo harto en las zanahorias, no solo en el garrote de la Contraloría, sino que en la zanahoria. Creo que puede ser un aporte muy, muy relevante para sacarnos de la situación en que estamos. Gracias. Muchas gracias, senador. Y los minutos finales para Rosario Navarro. Bueno, voy a responder parte de las preguntas que hizo el público. Yo creo que el tema del sistema de evaluación de impacto ambiental, si bien no está contemplado en esta propuesta, sí está integrado y debe haber un proceso de armonización final. O sea, no me imagino que avancemos en todo esto y después nos quedemos frenados por el sistema. Entiendo que la ministra Rojas también está en bastante coordinación con el ministro Grau, así que yo esperaría que sea más que nada por falta de pertinencia, tal vez no se integra porque son otras especificidades, son otras necesidades, pero que en el plan final o si se enmarca dentro de este superpacto fisculante al menos y tengamos ese camino, lo veo como más un proceso de armonización. Segundo, el condicionamiento que preguntan al pacto fiscal, pienso parecido al senador, creo que es un elemento que debe estar contemplado, pero no debe estar como amarrado, entendiendo la urgencia y además yo creo algo súper positivo, que si logramos dar cuenta de que esto avanza, que hay resultados, el presidente hablaba la semana pasada que quiere que de aquí a fin de año, si esto se pone en marcha, disminuya un 30% los tiempos, o sea, es algo bien concreto, y logramos mostrar que hubo acuerdos y grandes acuerdos, tal vez eso nos inspira para otros procesos. Entonces, yo lo veo como un habilitador de otros temas, más que como un stopper de temas, y le daría con toda la fuerza para que avancemos prontamente en tener resultados. Y la otra pregunta no me acuerdo cuál era, la de trámites antiinversión, parece que no era para mí, era para ti. No, era en general, ¿no? Si la pregunta tenía que ver con que si además de los trámites que hoy existen, también hay espacio para eliminar algunos, revisar, armonizar, digamos. Yo por lo menos lo que entendí en la presentación, y a lo mejor la subsecretaria nos va a contar más, es que eso se está haciendo. O sea, no es que vamos a hacer lo mismo que hacemos ahora, solo que le cambiamos el nombre o lo metimos dentro de un flujo distinto. Yo espero que, como decía Rafael, esto nos muestra dónde están los altos estándares internacionales, vemos cuántos de ellos son pertinentes, seguir empujando, cuántos dejan de ser pertinentes, y esto de ninguna manera es bajar estándares, sino todo lo contrario, es alinearnos a estándares que ya están ultra aprobados, donde tenemos mucho que aprender, y además yo creo que Chile se reconoce como un país serio. Cuando tú viajas afuera, dicen en Chile las instituciones funcionan, o sea, a mí me encantaría que dijeran de América Latina, los sistemas en Chile funcionan, son de alto estándar
y además empiezan a agilizar que los proyectos salgan en tiempos más acotados y rápidos. Perfecto. Muchas gracias, Rosario. Y los minutos finales para la subsecretaria, entonces, y con eso cerramos. Muchas gracias. Sí, a ver, lo primero voy a partir con el último punto, sobre que es algo que mencionó el ministro y quizás también lo dije de una forma distinta, pero efectivamente lo que nosotros hicimos y seguimos haciendo durante todos estos meses es a través de 29 mesas técnicas, estar haciendo una revisión muy minuciosa de cada uno de los permisos que va a estar contemplado en esta reforma. Y como yo les mencionaba anteriormente, creo que más que proponer y poner esta discusión desde la eliminación o no eliminación de un permiso, lo importante es que discutamos y reflexionemos sobre cuál es la mejor forma de cautelar el interés público que está detrás de eso. Si esa mejor manera es a través del robustecimiento, la eliminación, el cambio, ahí se verá, pero creo que en el propósito de entender esto para poder mejorar el estándar de la regulación, es así como nosotros lo hemos visto. En segundo lugar, bueno, efectivamente algo que también mencionó el ministro, nosotros coincidimos en que los PMG son una forma muy buena de poder establecer ciertos, no solo incentivos, sino formas de entender ciertos dinamismos de la administración, y justamente lo que nosotros estamos haciendo hoy día, la mayoría de los servicios no tienen un PMG específico a la tramitación de este permiso, y nosotros lo que vamos a hacer en contexto de esta reforma es justamente incluir un PMG en este permiso. Entonces creemos que eso es justamente lo que empieza a cerrar desde distintas piezas, que esta reforma sistémica pueda empezar también a implementarse y pueda implementarse de una correcta forma. En segundo lugar, sobre la tramitación y los tiempos de la tramitación, es algo que una pregunta, si bien más para el Ejecutivo, creo que también es algo compartido, por supuesto, con el Congreso. Nosotros, desde nuestro lado, nos cae no solamente la labor de poder presentar un proyecto robusto, sino que también el poder estar en todos los espacios necesarios para poder dar a conocer los detalles de este proyecto, ir barriendo, por supuesto, cualquiera de los miedos que se pueda haber instalado, y en eso nosotros vamos a estar full dedicados las próximas semanas, los próximos meses. Y algo último que quería mencionar y que se me fue en la primera parte de mi intervención, es que efectivamente nosotros, y siguiendo también algo que se ha hecho en administraciones anteriores, en el corto plazo estamos haciendo medidas justamente para poder avanzar en las cosas que se pueden ir subsanando previo a esta reforma, que es una reforma bastante grande. Y en ese sentido solo mencionar dos puntos. Lo primero es la plataforma Súper, que va en línea no solamente con el mejorar quizá el último de los puntos que yo les decía que era necesario para poder tener una reforma que realmente fortalezca el estándar de deliberación de la administración, que es los aspectos de información. La plataforma Súper, cuando nosotros llegamos a este gobierno teníamos 15 permisos que estaban integrados a la plataforma y por lo tanto digitalizados. Nosotros ahora vamos en 90 y queremos terminar el año con 150. Tenemos además en el presupuesto que se está discutiendo hoy día en el Congreso un aumento sustantivo del presupuesto en esta división para poder seguir con la integración de los permisos críticos a la plataforma Súper, además de poder aumentar los recursos para los servicios críticos que efectivamente son con los que nosotros trabajamos. Entonces son medidas importantes que en el corto plazo van a ir subsanando efectivamente ciertas brechas, pero que efectivamente, y como bien lo mencionaba el ministro, creemos que la reforma, y creo que en esto hay un consenso, para poder realmente cerrar estas brechas y poder avanzar a un mejor sistema, no bastan con estas medidas un poco más de corto plazo, son necesarias, pero es necesario también avanzar en esta reforma más integral y de largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretaria, y muchas gracias a todos quienes nos acompañaron hoy día, por supuesto a todos nuestros panelistas, a quienes estuvieron hoy día presentes y a quienes nos acompañaron por streaming. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo seminario de CLAPES UC. Que estén muy bien, muy buenos días.